Buenas tardes. Vamos a continuar con el video explicativo acerca de la conexión de la base de datos con nuestros programas de C# hecho con el IDE de desarrollo Visual Studio. Esta parte está un poquito avanzada, así que vamos a explicarla desde el principio cómo logramos crearla. Tenemos una base de datos, en este caso la base de datos tiendas. En mi caso solamente tengo dos tablas, ustedes pueden tener la base de datos completa ya a esta altura. Vamos a trabajar con categorías. Si acá le hacemos un select a categoría, nos arroja estas categorías, que tenemos 6. En mi caso tengo 6. Y si hago un select de disfraces, tengo estos 8 disfraces. Bien. Yendo al sistema, tengo un formulario, manejo de categorías, al cual le he agregado este Data Grid View, que es este elemento. Data Grid View es una grilla de datos, una especie de cuadrícula, que se parece mucho a esto que estoy viendo y manipulando en este minuto, donde tiene cabeceras y tiene datos en formas de fila. Incluso yo puedo pinchar o hacer clic en la cabecera y esto se ordena. Todas esas ventajas tiene una grilla como la que estamos utilizando aquí. Lo que hicimos con esta grilla en primera instancia fue agregar, cambiarle el nombre acá en sus propiedades. Yo le puse DGB grilla, Data Grid View grilla. ¿Sí? Bajo ese nombre la vamos a tratar en el código. El botón guardar, que ya lo teníamos hecho, voy a ir a su evento click para ver qué contenido tiene. Acá, al hacer clic en el botón guardar, lo que estábamos haciendo era una zona de validación en donde yo preguntaba si el nombre de la categoría estaba vacío, porque si el nombre de la categoría estaba vacío, me arrojaba un mensaje diciendo que yo debía colocar un nombre, el cursor se quedaba posicionado sobre el cuadro de texto de nombre y abortaba la operación, con lo cual no ejecutaba este guardado. ¿Sí? Se cortaba aquí el código en el caso de que yo en el nombre de la categoría no hubiese escrito nada. Por otro lado, si la zona de validación era aprobada o pasaba, se ejecutaba este método que está en una clase connection que hemos creado, ya la vamos a ver, y le pasaba como parámetro toda una cadena de caracteres que era un insert into, era una sentencia SQL que me permitía hacer un insert en la tabla de categorías, pasándole yo el nombre de la categoría en el value, que era lo que había en el cuadrito de texto de nombre de categoría. Con eso se insertaba una nueva categoría en la base de datos. Ahora, ¿cómo obtuvimos o cómo hemos creado este enviar base de datos? Bien, se ha creado aquí una clase connection. ¿Cómo la he creado? Hice clic derecho sobre el proyecto, le puse agregar clase, le puse un nombre a esa clase y se ha creado. El nombre que le puse fue connection. Esta es la clase connection. Cuando la clase connection se crea, aparece de la siguiente manera. Voy a cortar un par de cosas por un minuto. Apareció así. Esa era nuestra clase conexión. De esto, estas dos llavecitas aparecían bien juntas. Algo así. Entonces hemos creado un espacio aquí dentro. Voy a deshacer un poco para volver. Le hemos dicho que la clase iba a ser pública. Le habíamos puesto la palabra public aquí. Y también habíamos creado este método enviar base datos. Que este método es de tipo void, o sea, no devuelve nada, porque simplemente uno envía una instrucción de insert o delete o update a la base de datos, el programa va y ejecuta esa acción en la base de datos, pero no retorna nada. No es como un select que nos devuelve información. Así que recibe como parámetro un string que se va a llamar aquí, de aquí hacia adentro, se va a llamar sentencia SQL, pero no es otra cosa más que todo lo que yo escribí acá cuando hicimos el uso o el llamado a este método. O sea, estos métodos que están en connection van a ser invocados o llamados desde otros lugares desde nuestro sistema. Es por eso que a la clase le pusimos public, que sea pública, para poder ser utilizada desde otros lugares. Lo mismo pasa con el método, también es público. Bien,
Este método hacía uso de algunos elementos de MySQL. Estos elementos de MySQL no existen en Visual Studio de manera natural, sino que tuvimos que agregar en las referencias el archivo mysql.data para que Visual Studio tenga conocimiento de estos objetos. No obstante, voy a borrar un par de cositas aquí. Cuando hemos escrito por primera vez MySQL Connection, nos apareció este error, como que no reconocía Visual Studio qué es lo que era esto. Es por ello que tuvimos que ir acá a este ayudante, a esta lamparita, que nos daba como sugerencia agregar un using mysql.data. Al elegir eso, se nos agregó este renglón acá, donde ahora sí esta clase está haciendo uso del MySQL Data que nosotros habíamos añadido. Algo similar va a pasar aquí abajo con el DataTail, pero no quiero avanzar todavía hacia ese lugar. Veamos este bloque en primera instancia. Este bloque, que es un método que empieza con esta apertura y termina con este cierre de llaves, se llama enviar datos, recibe una cadena de texto y no devuelve nada. Esa cadena de texto que recibe puede ser, dijimos, un insert, un delete o un update. La conexión, que le hemos llamado con, es de tipo MySQL Connection. La creamos, ¿sí? Acá se instancia como un objeto, y ese objeto con le cambiamos una propiedad que tiene, que es la propiedad connection string, cadena de conexión, y le pusimos todo este texto que indica cuál es el servidor, o sea, dónde está la base de datos. Le pusimos localhost en nuestra máquina local. ¿Cómo se llama la base de datos? Se llama tienda. ¿Quién es el usuario que tiene acceso a ella? El usuario root, que es el que viene por defecto con MySQL. ¿Y cuál es la clave del usuario? En este caso yo puse una clave que corresponde a mi máquina, pero en el caso de ustedes simplemente ponen comillas simples, 2 veces comillas simples, indicando que no tiene clave. ¿Bien? Así que en la conexión, en su propiedad connection string, ya tendríamos toda la ruta y permiso de acceso hacia la base de datos. Luego tenemos otro elemento que es un command, también es un objeto. El objeto command le puse nombre cmd, entonces ya existe la conexión y el comando. Abrimos la conexión, en esta sentencia ya la base de datos se abre, yendo a buscar esa base de datos en esa dirección. Una vez que la base de datos está abierta, yo le digo que el comando va a ser igual a, o que va a utilizar la sentencia SQL que entró por parámetros, que era, repetimos, este inserinto que venía desde el botón guardar de otro formulario. Aquí estábamos utilizando el enviar datos con el inserinto. Así que se dice inserinto, se va a ejecutar aquí con esta conexión, o sea, va a ser el inserinto en esta base de datos. Bien. Esto se ejecuta sin devolver un resultado. Por eso dice ejecutar sin hacer una consulta. O sea, no estamos haciendo un select para que nos devuelva nada, sino que simplemente enviando información a la base de datos para que ella la reciba. Terminada esa acción, cerramos la conexión, o sea, nos desconectamos de la base de datos. Nos conectamos y nos desconectamos lo antes posible para no tener un uso excesivo sobre la base de datos y no sobrecargarla. Bien, entonces, este método se llama con su nombre y pertenece a la clase connection, y aquí lo estamos haciendo, connection.enviar datos base de datos y el insert a la tabla categorías. Todo eso, a modo repaso, ya estaba funcionando. Yo escribí algo aquí dentro y al decir guardar, estaba enviando un inserinto a la base de datos con la categoría que esté escrita en este cuadrito. Bien, dejando eso ya como claro, ahora viene la otra parte. Yo quiero ya no enviar un insert, un update o un delete a la base de datos, sino que quiero hacer un select a la base de datos. Y para poder hacer un select a la base de datos, vamos a crear otro método en connection, que ya no va a ser el enviar datos, sino que va a ser el traer datos.
Bien, entonces aquí en Connection hemos creado otro método que se llama traer datos, que también va a recibir un texto entre paréntesis, que esa sentencia ahora va a ser un select. Y como es un select, ahora sí tiene que devolverme algo. Acá este no me devolvía nada a través del void, pero este sí debe devolverme algo. Y lo que me devuelve es un data table. Un data table no es otra cosa que una pequeña tabla en memoria, como si sería una tabla de base de datos. Es muy similar, por no decir que es esto. Este es un data table. Es una tablita de datos. Si yo hago un select de categorías, me devolvió esta tablita de datos. Eso es un data table. ¿Sí? Imagínense eso mismo, pero en memoria, algo que no lo están viendo, pero está ahí, allí. Resulta que este data table pertenece ya no al MySQL data, sino que pertenece al system.data. Pero la máquina no me lo reconoce. ¿Por qué? Porque en los using no estoy usando el system.data. Yo podría escribir manualmente acá, using system.data, punto y coma, y funcionaría. Pero también lo puedo hacer con la ayuda del IDE de desarrollo, que al hacer, bueno, si no me sale la lamparita, puedo hacer clic derecho y manualmente invocar a la lamparita, y ahí me sale using system.data. Con eso ahora me reconoce lo que es un objeto data tail. Se ha creado esta línea de código acá. Bueno, continuando acá con el video, avisar entonces de que vamos a crear este método que va a devolver el data tail. Para eso hacemos, como verán, casi el mismo procedimiento de tener un objeto connection, de darle toda la ruta de la base de datos. Lo que sí cambiamos es que acá teníamos un objeto command y acá utilizamos un objeto data adapter. Esto es porque el objeto command es especial para poder enviar instrucciones a la base de datos sin esperar una respuesta. Sin embargo, el data adapter envía instrucción a la base de datos, pero queda esperando esa respuesta de un select, por ejemplo. Acá creamos nuestro data tail, que lo hemos llamado dt, que es una variable tipo tabla que va a recibir lo que venga de la base de datos. Abrimos la conexión a nuestro data adapter que tenemos aquí. A nuestro data adapter lo instanciamos pasándole la sentencia SQL que entró por parámetros, que sería nuestro select, y la conexión para que sepa a dónde ir a hacer ese select. Luego, teniendo ya la información en el data adapter, llenamos, eso significa fill, llenar, llenamos el data tail. Cerramos la conexión y retornamos el data tail. Ese return que figura en este método no lo tenemos en el método de arriba. Y es normal, porque el método de arriba decíamos que no devolvía nada, era de tipo void. En cambio, este de tipo data tail tiene que devolver un data tail. Y eso es lo que hace el return, devuelve lo que hay en esta variable dt. Y esa variable dt es de tipo data tail. Es así que cuando nosotros invoquemos, llamemos o utilicemos, son todos sinónimos, este método, vamos a estar recibiendo un data tail con información. Es por eso que tenemos que prepararnos para recibir esa información. En este caso no nos preparábamos para recibir nada, simplemente ejecutábamos. Veamos dónde hacemos uso del traer base de datos. En nuestro formulario, que habíamos agregado la grilla, si yo voy al evento del formulario, al evento load, del formulario, que dice tiene lugar cuando el usuario cargue el formulario. O sea, cuando se dibuja esto en pantalla, se va a ejecutar el load del formulario. Apenas lo abrimos. ¿Y qué es lo que quiero que suceda apenas se abre el formulario? Que a la grilla que habíamos creado, en su propiedad data source, o sea, origen de datos, es de donde va a obtener información la grilla para mostrar datos, la igualamos a esto, a traer base de datos que está en nuestra clase connection.
Si sabemos que este traer base de datos nos devuelve información, esa información la estamos pasando a la grilla a través de esta asignación. Y fíjense lo que hay dentro del parámetro, un select. Yo voy a hacer un cambio acá porque nosotros estamos trabajando con categorías, un ID categoría y un nombre categoría. De la tabla categorías. Entonces, esto se va a ejecutar cuando se cargue el formulario categorías. Vamos a ejecutar. Ahí yo pinché en el manejo de categorías y vemos que se cargaron todas las categorías. A esa grilla, voy a salir de acá. Esa grilla que recibió la respuesta de ese select y mostró los datos, tiene ciertas propiedades. Algunas ya le hemos retocado en clase, es por eso que si ustedes vieron cuando yo iba pinchando sobre la grilla, se seleccionaba una fila completa y no las celdas individuales. Eso se hace seleccionando la grilla, yendo a propiedades, las ordeno alfabéticamente y voy a empezar de abajo hacia arriba. Las que están de negrita, no sé si se alcanza a apreciar en el video, pero hay algunas que de este lado derecho figuran como en negrita. Son justamente las que han sido modificadas. El Selection Mode, el modo de selección, por defecto estaba en ese, Row Header Select. Ha sido cambiado por Full Row Select, o sea que se seleccione la fila completa. Es por eso que pinche donde yo pinche en la grilla, se va a seleccionar la fila completa. Otra propiedad que se ha cambiado es el Multiselect, que no me deje elegir múltiples filas, sino solamente una a la vez. ¿Para qué es esto? Porque cada vez que yo seleccione algo en la grilla, voy a necesitar que la información que está seleccionada se muestre en estos textbox. Si yo selecciono varias filas, no puedo mostrar nada. Bueno, la grilla en sí es uno de los controles que más propiedades utilizables por nosotros tiene. De hecho, se puede cambiar, por ejemplo, el autosize, el tamaño automático, de varias cosas. Por ejemplo, de las cabeceras de columna o del contenido de las celdas. ¿Sí? Por si yo tengo algo escrito muy largo, para que no se corte, la celda podría estirarse para que se vea toda la información. Bien, pero básicamente con el multiselect en falso, para no poder seleccionar varias filas, y con el full row select para que se seleccione una fila completa cuando yo hago clic sobre la grilla, ya tendríamos como para comenzar. Ahora lo que está faltando es que la información que está en la grilla, que ya vimos que la muestra, traídas por ese select de la base de datos, si yo hago clic en alguna fila, quiero que se me cargue esa información aquí. Así que para eso vamos a programar en la grilla un evento que es el cellClick. Tiene lugar cuando se hace clic en cualquier parte de la celda. Aquí estamos en el evento cellClick. Enseguida vamos a ver cómo obtener la información que está en esta celda actual para poder mostrarla en los cuadritos de texto. Bien, estando entonces acá en el evento cellClick de la grilla, voy a pegar un código y voy a pasar a explicarlo. Vemos que acá tenemos esta variable o este elemento E que tiene que ver con los eventos del Data Grid View, en este caso de la celda. Bien, nos sirve esta E porque nos puede llegar a decir, en este caso, como vemos aquí dentro del if, cuál es el índice de la fila en la que estoy parado. ¿Y por qué eso es importante?
porque estamos hablando de que estamos haciendo clic en alguna celda. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo clic en la cabecera de la columna y no en una celda con datos? Si yo hago eso, la grilla se ordena, ¿verdad? Yo hago clic en la cabecera, en el ID categoría o en el nombre categoría, así como lo ven acá. Si yo hago clic en la cabecera, una grilla lo que hace es ordenarse, pero yo no estoy eligiendo ningún dato, ninguna fila en particular. Es por eso que esta M sirve, porque si el índice de fila donde yo estoy haciendo clic es mayor o igual a 0, quiere decir que estoy haciendo clic en alguna fila con datos, ya que las grillas comienzan a contar desde la fila 0. Esa vendría a ser la fila 0, la primera. En la cabecera ya vendría a ser una especie de -1. Así que de la 0, 1, 2 en adelante son los índices de fila. Así que si el índice de fila es mayor o igual a 0, voy a poner un comentario acá, es porque hicimos clic en alguna celda con datos. Por el contrario, si vamos por el else, significa que no. Significa que hicimos clic en ¿dónde? En la cabecera. Entonces tengo que hacer algo distinto. Bien, si hicimos clic en la cabecera, voy a empezar de abajo hacia arriba. Si hicimos clic en la cabecera, sabemos que la grilla automáticamente se ordena su información. Y en ese caso debo limpiar los cuadritos de texto por si acaso yo ya tenía algo escrito o algo seleccionado previamente que se estuviera visualizando allí. Al ordenar la celda ya no estoy eligiendo nada, y entonces la información que podría estar mostrándose debe ser borrada desde los cuadritos de texto. O sea, aquí y aquí dejo nuevamente en blanco al yo apretar en la cabecera de la grilla y hacer que la información se ordene. No obstante, si yo hago clic en alguna celda con datos, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que voy a llenar esos cuadritos de texto con información. Información que voy a sacar ¿de dónde? De la grilla. ¿Ya? Vamos a dejar para el último el convert. Analicemos acá. Dice grilla.rows y acá hay una coordenada que es un número. .cells y acá hay otra coordenada que es un número. .value que sería el valor que hay adentro. Básicamente lo que esto quiere decir, voy a quitar esto un momento y voy a poner, por ejemplo, voy a reemplazar esto por un número para que me entiendan mejor. 0. Es como que yo le estoy dando la fila 0, la columna 0. Estaríamos hablando de esta posición. La fila 0, la columna 0. Si yo digo la fila 1, la columna 0, estaríamos hablando de la fila 1, la columna 0. Si yo le digo la 1, 1, estaríamos hablando de esta. Fila 1, columna 1. ¿Sí? Es una matriz de posición. Pero bien, ¿por qué acá no hay un número y yo puse otra cosa? Porque yo no puedo tener un valor fijo de fila, porque yo puedo hacer clic en una fila o en otra. Entonces utilizo esta información, la fila actual, el índice de la fila actual donde yo esté parado. Obviamente de la grilla. Esto se lee de atrás para adelante. Índice de la fila actual de la grilla. Que si yo hice clic en la primera fila, esto se convertirá en un 0. Si hice clic en la cuarta, se convertirá en un 3, ¿ya? Porque acuérdense que esto comienza de 0. Y la columna sí la dejo fija. ¿Por qué? Porque la columna 0 y la columna 1 son estas. El ID es la 0 y el nombre es la 1. Esas sí las puedo dejar fijas porque no van a cambiar. Lo que va a cambiar solamente va a ser la fila. Y tengo que convertirlas en string con este convert.toString,
porque lo que devuelve esto es un value de celda. Es un valor de celda que no tiene un formato definido de entero, cadena de caracteres, ¿no? Entonces tengo que convertirlo a lo que necesito. Necesito que sea un string porque los voy a colocar dentro de una caja de texto y la caja de texto guarda eso, texto o strings. Vamos a probar a ver si esto funciona. Cuando yo haga clic en la celda de la grilla, debería cargarse la información en las cajas de texto. Pincho en superhéroes y ahí tenemos. Pincho en piratas y ahí lo tenemos. ¿Sí? Si pincho en la cabecera nombre, se limpia. ¿Sí? Si pincho... Bueno, esto me pasa por el antivirus, pero esperemos un momento que se va a volver a abrir. Si pincho prueba, ordeno, pincho piratas, ¿sí? Y ese es el funcionamiento básico de la grilla. Mostrarme la información, poder ordenarla, poder elegir algo y que me muestre la información en los cuadritos de texto. Miren, acá hay algo particular. Yo pinché en superhéroes, ¿bien? Pero resulta que ahora ordeno por nombre y fíjense lo que va a pasar. Se despintó, pero esta línea celeste quedó aquí. Como que yo hubiese elegido prueba, pero en realidad yo no lo elegí. Para solucionar eso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo hago clic en la cabecera y los cuadritos se limpian, lo que voy a hacer también es limpiar dgbgrilla.clear, limpiar la selección, para que no haya ninguna fila seleccionada cuando yo haga clic en la cabecera. Ejecuto nuevamente, voy a hacer la misma acción, elijo algo, ordeno, ¿sí? No está funcionando. Veamos qué pasó. Ya voy a poner un punto de interrupción para el que no vio para qué sirve esto. Acá lo va a aprender. Si yo pongo estos puntitos rojos aquí, el código se detiene en ese lugar. Lo estoy haciendo solamente para ver si pasa por aquí dentro. Voy a darle ejecutar. Manejo de categorías. Elijo una categoría. Ordeno. Y sí, efectivamente está pasando por aquí. Continuar. Lo que no sé por qué no me está quitando la selección. Bueno, ya lo vamos a resolver en peor instancia en clase. Pero ese clear selection debería borrarme esta línea celeste que tengo acá. ¿Ya? Sin embargo, ya tenemos principalmente lo que necesitábamos, que era que al hacer clic en alguna celda o fila, esta información se muestra en los cuadritos, y si yo hago otra cosa, se borre de los cuadritos. ¿Bien? ¿Para qué necesitaba eso? Porque yo cuando tenga acá un botón eliminar, voy a estar evaluando qué es lo que hay escrito acá en el ID para poder eliminar. Nunca voy a trabajar con la grilla en realidad. Voy a trabajar siempre con este ID. Es por eso que este cuadrito ID estaba de solo lectura. Yo ahí adentro no me deja escribir. Es solamente para trabajar con el eliminar, pero también trabajamos con el guardar. Porque fíjense, si yo elijo piratas y escribo algo más aquí, cuando yo guarde, no tengo ahora que ejecutar un inserinto, porque piratas ya existe, no tengo que insertarlo de nuevo, sino que tengo que hacer un update. ¿Y cómo voy a saber que tengo que hacer un update? Evaluando si acá arriba hay algo o no. ¿Por qué? Porque si acá no hay nada escrito y yo escribo algo, el guardar sí debe hacerme un inserinto, porque aquí no hay nada. Quiere decir que estoy guardando algo nuevo. Pero si hay algo escrito en el ID, mi guardar se va a convertir en un update y tengo que actualizar este ID 3 con esta nueva información. Es por eso que dentro del guardar va a haber un if
para saber si tengo que hacer un inserinto o un update, dependiendo exclusivamente de qué, de este cuadrito, si tiene o no algo escrito. Si voy acá a la parte gráfica, en el botón guardar, en el evento click, nosotros estábamos validando de que haya escrito el usuario algo en el campo categoría, en el nombre, perfecto. Pero si pasa esa validación, estábamos haciendo un inserinto así, directamente. Pues esto ahora va a tener que cambiar, ya que acá no va a ser un inserinto siempre. Tengo que evaluar algo con un if. Y eso va a ser si el txt id categoría en su propiedad text es igual a vacío, quiere decir que no tengo nada en el id, sí voy a hacer esto, un inserinto. Si no, con un else, si no, ya no voy a hacer un inserinto. Igual voy a copiar esto, pero no voy a hacer un inserinto. ¿Qué voy a hacer? Un update. Acá actualizo en base de datos. Y esto se va a convertir en un update, categorías, set, nombre categoría, igual a eso. ¿Sí? Acá hacíamos un inserinto y acá hacíamos un update. ¿De qué depende? De si hay algo escrito o no en el cuadrito de texto txt categoría. Vamos a probar esto. Si yo voy a prueba 2 y le borro el 2 y le pongo un 66 y le pongo guardar, bien, ya me está dando un error acá en un cierre de paréntesis. Vamos a salir, sí, tengo un paréntesis de más acá en el update, que era el paréntesis del value que se abría. Yo acá ya no tengo el value, así que este paréntesis no va. De hecho, puedo borrar todo eso, así. Bien, porque estoy concatenando con el signo más todo este texto y todo esto que también es un texto. Ejecuto. Elijo prueba 2, le cambiamos de nombre prueba 66, guardar. Bien, ahora nos da error en prueba 66. Perfecto. Resulta que, y esto se los dije a algunos de ustedes y a otros no tanto, fíjense que acá, al ser esto un texto, al yo querer guardar o modificar en la base de datos algo que es de tipo varchar, como el nombre, tiene que ir entre comillitas simples. Si esto sería un número, las comillitas simples desaparecen. Es por eso que acá no puedo cerrar directamente, porque necesito la comillita simple. Así que voy a hacer eso. Tengo que concatenar la comillita simple al final. Sigamos probando. Esto es a prueba y error. Prueba 66. Guardar y seguimos. Ajá, me dice que estamos duplicando prueba 66. Y eso debe ser porque en alguno de los errores anteriores llegó a guardarse. Sin embargo, no lo tengo. No quiero pausar el video y solucionarlo, porque quiero que ustedes vean
que esto no siempre sale a la primera, esto es de prueba y error. Lo que está pasando es que entró por el inserinto y ahí me dio el error de que ya existía. No. Puntos de interrupción. Ejecutar. Guardar. Está entrando por el update. Voy a esperar. Sí, me está dando un error de entrada duplicada, como que tengo dos nombres de categoría. Sin embargo, en la base de datos eso no me está mostrando. Ya, bueno, voy a pausar el video lamentablemente. Ya voy a revisar y les cuento qué es lo que estaba sucediendo. Bien, les cuento que lo pausé 10 segundos porque me acabo de dar cuenta qué es lo que era. Es que en ningún momento en este update le estoy diciendo qué campos quiero actualizar. Y si no le digo qué campos quiero actualizar, me los quiere actualizar a todos. O sea, todas las categorías se iban a llamar prueba 66 y eso es imposible porque el nombre de la categoría era único en la definición de la base de datos. Entonces lo que me estaba faltando aquí es la cláusula where, donde el ID categoría sea igual, concateno de nuevo, a esto, al txt ID categoría. Y ahí sí puedo cerrar el paréntesis sin comillas. ¿Por qué? Porque el ID categoría lo vamos a es un número, ¿ya? Lo que hay ahí adentro es un número. Así que todo esto concatenado va a quedar como ID categoría igual a 3, por ejemplo, o ID categoría igual a 8, pero esto va a ser siempre un número. Ahí no necesitamos las comillitas simples. Acá sí necesitamos las comillitas simples porque el nombre de una categoría es texto, entonces van las comillas simples. ¿Bien? Con eso se soluciona porque este where lo que hace es que solamente se actualice la categoría que cumple esta condición, que su ID sea igual a lo que hay también en la cajita de texto ID, y no a todas las categorías a la vez. Veamos si es cierto. Guardar. Ya, yo guardé. Vamos a refrescar esto, tengo que salir y volver a entrar en este caso. Ahí está, prueba 66 se hizo. ¿Ya? Lo que estaría faltando ahora es que eso se refresque en la medida que yo guardo o modifico. Por ejemplo, después de este if, en esta parte, en esa parte yo ya pasé por el if, ya sea que por uno nuevo o por una modificación, pero ya pasé por el if y algo se insertó o se modificó en la base de datos. Entonces lo que tengo que hacer allí es actualizar la grilla, o sea, volver a cargarla. ¿Y dónde cargábamos la grilla? Acá en el load. Cuando cargábamos el formulario se cargaba la grilla. Pues esta misma línea la voy a copiar porque me sirve también ejecutarla aquí. Una vez que yo terminé de insertar un nuevo dato o de modificar un dato, que la grilla se vuelva a cargar desde la base de datos, a través del traer base de datos. Veamos. A prueba, le vamos a poner XX y Y, guardar. Fíjense, XX y Y. A terror le vamos a poner terror 6, guardar. Y ahí está actualizado. ¿Sí? Entonces, a la medida que yo haga algún cambio, vuelvo a cargar la grilla y esos cambios se reflejan inmediatamente. Ahora, algo muy similar se hace con el botón que me está faltando. Voy a copiar y pegar este botón guardar.
le vamos a cambiar algunas propiedades. Eliminar, le vamos a cambiar el nombre, btn eliminar. Le vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color un poquito más rojo. Crimson, ¿ya? Tenemos el botón eliminar. Vamos a su evento click. El botón eliminar lo que tiene que preguntar es algo parecido a lo que yo pregunto aquí. De hecho voy a copiar ese if que estaba en el inserinto sin el else. Y acá dice, si hay algo, esto vamos a poner distinto. ¿Cómo se escribe el distinto? Signo de admiración igual. Eso significa distinto. Si el cuadrito de texto y de categoría es distinto a vacío, eso significa que hay algo, yo puedo eliminar. Y para eliminar, ¿qué hago? Hago un delete from categorías. Where, y acá me sirve copiar lo que teníamos acá arriba, este where, dice eliminar de la tabla categorías donde el id de categorías sea igual a lo que hay en el cuadrito. Y una vez que lo elimino, ¿qué me toca hacer? Actualizar la grilla para que no me lo siga mostrando porque ya no está en la base de datos. Actualizo la grilla, la vuelvo a cargar. Siempre vuelvo a cargar la grilla al eliminar algo, al actualizar algo o al insertar algo. Ejecutemos. Voy a tratar de eliminar una categoría, a ver si me deja. Eliminar, ahí se eliminó. Voy a eliminar prueba, eliminar, ahí se eliminó. ¿Sí? Si quiero eliminar superhéroes, lo más probable es que me dé un error. ¿Sí? Ahí salió un cuadrito de error. ¿Por qué salió el error? Porque estoy tratando de eliminar una categoría que tiene asignado ya un disfraz. Entonces yo no puedo eliminarla. Esos mensajes de error se manejan de una manera que lo vamos a ver en clase el sábado para que no salga. ¿Sí? Para poder manejar ese error, detectarlo antes de que salga un cuadrito y se nos cierre el programa y poder mostrar un mensaje adecuado al usuario, diciéndole no puede eliminar esta categoría porque está relacionada con disfraces, por ejemplo. Ya. Creo que con esto estamos casi cubiertos en el sentido de que ya sabemos hacer inserinto, update, select, delete, select, que son las 4 instrucciones básicas de SQL para manipular datos. Y todos lo hicimos a través de dos métodos, uno que se llama enviar datos y otro que se llama traer datos, que lo tenemos en nuestra clase connection. ¿Sí? Enviar datos y traer datos. El resto es práctica. Ojalá lo puedan ver hasta mañana sábado.